Amigos y hermanos en Cristo, nuevamente quiero compartir con ustedes la palabra de Dios para dar continuidad al pensamiento del día de ayer. Y para ello vamos a leer nuevamente en el Evangelio según Mateo, el capítulo 26, y vamos a leer a partir del versículo 46 hasta el 50. Dice así la palabra de Dios: Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pasamos al capítulo 27 y leemos desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ahora pasamos a los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, y leeremos desde el versículo 16 hasta el versículo 20. Dice así la palabra de Dios: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Séldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. El Señor añada su bendición a la palabra suya que acabamos de leer y que luego vamos a comentar. El himno 436 del himnario Himnos y Cánticos, que tradicionalmente y con todo el corazón en la reunión de adoración lo cantamos
para solemnizar nuestros corazones en los momentos de adoración al Señor. Una de sus estrofas dice: venid, oh venid al jardín donde Cristo ahora ha entrado, y por su dolor ved con gran horror cuán feo es el pecado. Oh, si pudiéramos entender en lo más hondo de nuestro ser cuán feo es el pecado. Los que somos de Cristo le tendríamos repugnancia y nos alejaríamos, lucharíamos para superar las pruebas, las tentaciones y los momentos en que de una o de otra manera nuestro ser natural, nuestra vieja naturaleza, aflora para proseguir o querer proseguir en el camino del mal. Que el Señor nos dé la fortaleza interior por su Espíritu para renovarnos cada día más y más a la semejanza del Señor. Estamos con este pensamiento, vendido y traicionado. Y quiero hoy hablar y culminar este pensamiento breve, ligero, con 3 consideraciones. Primero, lo que Pablo escribe en 1 Corintios 11:23, la noche que fue entregado. Luego veremos los acontecimientos más importantes de aquella noche. Y después veremos el fin de Judas, el fin del traidor, la noche que fue entregado. En esa magistral enseñanza para corregir los errores y la práctica equivocada de los hermanos en Corinto, Pablo les escribe y comienza su narrativa tan maravillosa diciéndoles a sus hermanos en la fe en Corinto con qué cariño, con qué amor el apóstol, pero con qué severidad también. Les dice: yo recibí del Señor lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. El apóstol hace un detalle para describir, enseñar y aclarar bien la doctrina de lo que por una sola vez en las Escrituras se la conoce con el nombre de la Cena del Señor, que es aquí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. Pablo aclara que Cristo, lo que él también recibió del Señor y lo que los evangelios nos indican. Cristo se reúne la noche que fue entregado con sus discípulos para su última Pascua. Y en aquella última Pascua, el Señor anuncia la presencia de un traidor. Así dice el capítulo 13, versículo 21 del Evangelio de Juan. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. El Señor acabó de lavar los pies de los suyos y de repente se conmovió en espíritu y señaló que allí en medio de ellos había un traidor. Y lo apuntó directamente a Judas cuando dijo, y le preguntaron: Señor, ¿quién es? Él dijo: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Qué cosa nosotros desde aquí presenciamos sin poder entrar en la profundidad de los acontecimientos en aquel escenario, en el escenario de aquella noche.
Satanás entró en él, en Judas. Y dice el relato bíblico del Evangelio de Juan capítulo 13, que luego, siendo ya noche, salió. El Señor comió, Judas también comió de la cena pascual, de esa cena que el Señor tanto quería comer. Pero acabada la cena pascual, Satanás entró en Judas y luego ya era de noche y Judas abandonó el aposento. Después el Señor instituyó la cena acertadamente llamada del Señor, porque es para los suyos únicamente. Nadie podrá justificar jamás la participación de incrédulos, de inconversos de la cena del Señor, alegando o pretendiendo decir que Judas estuvo presente cuando Cristo la instituyó. No, Judas salió del aposento antes que el Señor instituya la cena. Él no participó de la cena del Señor. Pero ¿cuáles fueron los acontecimientos más importantes de aquella noche? Tratando de hacer un seguimiento a la Escritura, vemos que la última Pascua, empezamos por ella, de los acontecimientos de aquella noche. Cristo se sienta a la mesa con los discípulos, dice el evangelista Mateo capítulo 26, verso 20 que hemos leído. Lucas registra las palabras del Señor: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y el Señor estuvo allí, y cuando llegó la hora, se sentó a la mesa. Qué ejemplo de puntualidad nos da el Señor. La segunda cosa que aconteció aquella noche importante fue el retiro de Judas. Dice el capítulo 13, versículo 30 del Evangelio de Juan: luego salió Judas y era ya de noche. Se perdió en la penumbra de la noche, como así él, por su avaricia, se perdió y se perderá eternamente en la penumbra de una noche sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. En tercer lugar viene la institución de la cena del Señor, registrada por Mateo en el capítulo 26, versos 26 al 28. Luego, en cuarto lugar, dentro de los acontecimientos más importantes de aquella noche, viene la agonía de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní. Agonía registrada en el capítulo 26 de Mateo, versos 36 al 45. Había transpirado como grandes gotas de sangre. Le escucharon 3 veces decir: Padre, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Se ha llegado al fin de los sufrimientos y la gran batalla de aquella noche del Salvador. Y de repente irrumpen en el huerto lo que sería nuestro quinto pensamiento: la traición de Judas, liderizando, encabezando una turba llena de odio, con palos, machetes, antorchas, buscando al Señor. La traición de uno de los suyos. En sexto lugar, aquella noche, como algo de acontecimiento importante, tenemos al Señor ante Caifás, el sumo sacerdote. Y en séptimo lugar, tenemos la triste negación de Pedro.
el canto del gallo y el llorar amargamente de Pedro afuera del palacio de Caifás. ¡Qué noche! ¡Qué recuerdos tendrá nuestro amado Señor de aquella noche allí en el huerto de Getsemaní! Pero ahora veamos el fin de Judas, que es lo también triste. En primer lugar, el dinero que Judas recibió, el dinero mal adquirido, no aprovechó a su dueño. Lo tuvo en su poder esa bolsa con las 30 piezas de plata por unas pocas horas y luego, lleno de remordimiento por su vil acción, vino y ante los príncipes de los sacerdotes que no quisieron recibir la devolución de esa plata, la arrojó en el templo, las 30 piezas de plata, porque esa plata era fuego que le quemaba en las manos por lo que había hecho. En segundo lugar, podemos decir, al hablar del fin de Judas, que Judas se arrepintió demasiado tarde. Esto nos recuerda otra historia de la época patriarcal. Nos recuerda a Esaú. Dice la Escritura en Génesis 27:38, y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Y el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, los versos 16 al 17, dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Sí, Esaú menospreció la primogenitura y al hacerlo menospreció la bendición que conllevaba el hecho de ser el primer hijo. Después que lo desechó, no hubo oportunidad para arrepentirse, aunque procuró con lágrimas recibir la bendición. Triste historia, igual que la de Judas. Volvió arrepentido, pero tarde, pese a sus privilegios y oportunidades. Judas nunca dejó a Cristo entrar en su corazón y en su vida. En consecuencia, al no entrar Cristo en su vida, Satanás entró en su vida. Dice en Juan capítulo 13, verso 2, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase, y en el verso 27 dice: y después del bocado, Satanás entró en Judas. Triste. Aquellos que tan de cerca han oído la palabra de Dios, aquellos que han sido tocados alguna vez, a cuyos corazones la voz del Señor se dejó escuchar y hasta ahora permanecen impasibles, duros a la voz del Señor, deben recapacitar. En tercer lugar, Judas murió prematuramente. Desesperado, no halló otra solución sino la de ahorcarse. Triste fin para uno que pudo haber consagrado su vida al Señor para servirle con brillo y con honor. Triste fin
para un hombre que pudo haber sido y no fue. En cuarto lugar, dice la Escritura en Hechos capítulo 1, verso 25 que hemos leído, se fue a su lugar. Para irse a su propio lugar, dice exactamente. Todo lo perdió. Honor, carrera, vida y, lo peor de todo, su bienestar eterno, fueron sacrificados sobre el altar de la avaricia. Cuidémonos los que somos del Señor. Estamos expuestos y no somos exentos de caer en el pecado de Judas. A veces por menos de 30 piezas de plata podemos deshonrar al Señor. Que Dios nos dé la gracia, el poder de su Espíritu para superar y vencer. Para el Señor sea la gloria.